nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo y Jesús dice que Él es el pan de vida, ¿cierto? Y cuando Él está hablando de pan de vida, está hablando de la vida eterna. Y vuelvo y repito, hay que estudiar la palabra de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa muchas veces en los cristianos? Que nosotros nos quedamos con conocimientos teóricos, conocimientos doctrinales de la palabra de Dios, pero resulta que ese conocimiento de la palabra de Dios, nosotros tenemos que llevarlo a la práctica, ¿no? Por aquí veo, ahí está la palabra honra, ¿no? Rubén Darío tuvo un gesto con mi esposa muy lindo hoy, y entonces cuando hablamos de ese gesto, entonces él me dijo, es que la honra sin práctica no es honra. La honra sin práctica no es honra, y es verdad. La honra sin práctica no es honra. Yo puedo decir, yo honro a mi padre, a mi madre, a quien sea, a mi esposa, pero a mis hijos o los hijos a los padres, pero eso tiene que verse ¿en dónde? En la práctica. La palabra de Dios tiene que ser viva en nosotros. Tiene que ser una práctica de todos los días. Usted no practica la palabra de Dios viniendo aquí cada 8 días a la iglesia. Esa no es la forma de practicar la palabra de Dios. La palabra de Dios usted tiene que practicarla todos los días. ¿Y cuántas veces en el día? Todo el día tiene que vivir la palabra de Dios. De otra forma, nosotros entonces lo que hacemos es eso, acumuladores de conocimiento, si es que estudiamos la palabra de Dios, y para de contar. Y usted puede venir cada 8 días, sentarse ahí en la silla y está y seguramente escucha, y gloria a Dios por lo que usted escuche, porque la palabra de Dios no vuelve a él vacía, pero usted tiene que entender que esa palabra de Dios tiene que hacerla práctica en su vida. Entonces, por eso yo he estado hablando durante todo este mes, más que de la doctrina de un Dios como Padre, es de mi relación, la relación mía como hijo de Dios. ¿Cómo me estoy relacionando yo como hijo de Dios? Y en esto sí que nosotros vamos a tener que hablar de práctica, porque en la práctica, cómo yo me estoy relacionando con ese Padre al que digo que amo. Yo creo que los que estamos aquí en esta tarde decimos, y si a usted le pregunta que si ama a Dios, ¿cuál va a ser su respuesta? Que sí. Y usted va a decir, pero obvio. O podría contestar, normal, claro, lógico, que yo amo a Dios. Muy bien, si usted ama a Dios, si yo amo a Dios, entonces eso se tiene que ver ¿en dónde? En la vida práctica de todos los días. Porque de otra forma, otra vez, van a ser conceptos. Yo he luchado siempre en mi vida cristiana a nivel personal y aún en lo que predico para que la palabra de Dios sea una vivencia en nosotros, inclusive a través de los estudios bíblicos, ¿no? Yo enseño y me gusta enseñar la palabra de Dios, pero me he esforzado mucho para que eso que nosotros estudiamos, aún las genealogías en la Biblia, porque a veces pues hay unos temas que son un poco aburridores, ¿no? En la Biblia, entonces como las genealogías y como que uno quiere pasar las genealogías y quiere pasar esa hoja rápido, pero aún eso, algo la palabra de Dios nos quiere enseñar a nosotros, para que nosotros entonces, vuelvo y repito, lo llevemos a la práctica. Imagínense ustedes cuánto más mi relación con Dios. La relación con Dios va por encima entonces de protocolos que nosotros tenemos. A nosotros, a todos nos encantan los protocolos. Nos encantan las reuniones. Yo soy de protocolos. A mí me gusta A, B, C, D y no sé qué. Y el punto 1, María Fernanda estuvo en mi escuela. Entonces María Fernanda, cuando iba a verme, que ya era misionera, ¿no? Y María Fernanda, y entonces ella siempre iba con un carnet, ¿no? Una libretica, ¿no? Y siempre entonces cuando ella me iba a hablar a mí, decía punto 1. Porque y fue que lo aprendió muy bien, porque era muy astuta. Ella sabía que a mí no me podía así una cosa y otra, sino punto 1, punto 2, punto 3.
gustos, formas de cada uno. No digo que la mía sea la mejor, pero pues me funciona bastante. Y la cuestión es que no puede ser eso únicamente la vida cristiana, porque nosotros nos vamos a quedar entonces funcionando con protocolos. Uno viene, uno hace. Mire, el ejemplo que a mí siempre me gusta hablar de ese es el devocional personal. ¿Cómo hace su devocional personal? ¿Cómo llega a la presencia de su Padre? Y ese es mi tema. ¿Cómo llega a la presencia de su Padre en su relación personal con Él? Porque aquí todos somos cristianos, estamos bien puestecitos, venimos y respetamos un protocolo. En todas nuestras iglesias, lo que yo conozco, hacemos lo mismo que yo acabo de ver aquí. Comenzamos con un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, contamos unos testimonios y luego presentamos o llega el pastor que va a predicar, el que tocó ese día. Y damos el testimonio que gloria, ¿cómo decimos? Quiero darle la gloria y la honra al Señor porque el Señor me ministró ayer con la dinámica. Gracias, Sandra, que Dios la bendiga. Sí, es un temita que yo había preparado humildemente, sí, el tema que yo preparé, pero bueno. Hubo una dinámica antes de eso que duró más que el tema que yo tenía preparado. Pero bueno, no pasa nada. Gloria a Dios. No, en serio, gloria a Dios. Muchas gracias, John Eric y Alexandra. Muy lindo. Tuvimos un tiempo espectacular con las parejas anoche. Muy lindo, muy edificante y sobre todo que lo disfrutamos un montón. Ahí sí respetamos un protocolo, por supuesto, que esto, que va primero, pero disfrutamos. Mire, familia, yo tengo que disfrutar de mi relación con mi Padre Dios. A los hijos de Dios nos cuesta muchísimo hacer algo que aprendió muy bien nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver ahora con un pasaje muy, muy interesante que está en... Momentico, porque tengo todas mis predicaciones de este mes y voy a ir directamente entonces a los que nos concierne hoy. En Mateo capítulo 11, Mateo 11... Creo que empecé a las 9:30, a las 7:30, perdón. A las 7:30 empecé, ¿cierto? Sí. Sí, porque es que aquí me contabilizan el protocolo que tengo que respetar hoy, toda la cosa. Entonces, vamos a tratar de respetarlo. Si no, nos vamos de vigilia. Yo tengo un avión, mañana a las 6 de la mañana tengo que estar, me llegó una notificación por el tema del COVID, tengo que estar a las 4 de la mañana en el aeropuerto, entonces no hay ningún problema, ¿sí? Yo puedo salir de aquí al aeropuerto. Y ustedes duermen mañana todo el día. En Mateo capítulo 11, vamos a ver a partir del versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire, yo podría apostar en esta tarde con ustedes que el versículo o los versículos que ustedes más conocen de este pasaje es a partir del versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque eso nos encanta, ¿o no? ¿Es una promesa linda o no? No, hablen, digan eso, así me gusta, es que a mí me gusta, ¿no?, que interactuemos un poco mientras yo predico. Entonces, es una promesa linda. ¿A quién no le gusta que Dios le diga: venid a mí los que estáis trabajados? Si nosotros de una forma, por una cosa, por otra, estamos trabajados, cargados, a veces cansados.
A todo el mundo le gusta eso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. Pero aquí ya empezamos a tener un problema. Porque dice Jesús, y aprendid de mí que soy. Pero vamos a irnos más arriba. Vamos al versículo 25, vamos a devolvernos un poco. Resulta que en el versículo 25, ¿qué dice nuestro Señor Jesús? Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Si ustedes se dan cuenta, lo que está haciendo ahí Jesús empieza haciendo ¿qué? Alabando al Padre. Mire que la Biblia no es por nada el orden en el que suceden las cosas. Jesús está alabando al Padre. Y luego, ¿qué es lo que dice? Luego le habla el Señor del cielo y de la tierra. Jesús tuvo una capacidad de Jesús, ¿para qué? Para relacionarse con Dios y juntar dos aspectos muy importantes de ese Dios, que era su Padre, pero por el ser el Padre, nunca dejó de ser el Señor, su Dios y su Señor. Y eso es algo magnífico en la relación que Jesús tenía con Dios. Porque si ustedes ven aquí, Jesús dice, te alabo, Padre. Se está dirigiendo al Padre, está exaltando al Padre, está honrando al Padre. Y luego, ¿con qué sigue? Señor del cielo y de la tierra. A ver, ¿por qué yo he insistido tanto con esto? Yo soy de detalles, me encantan los detalles de la Biblia. Porque resulta que cuando yo veo esto, yo lo que estoy entendiendo es cómo se relacionaba Jesús con Dios. Para Jesús entonces, su Padre, ¿sí?, tenía una posición preferencial en esa relación. Y a nosotros nos cuesta mucho decir, sí, es Dios, Él es grande, Él es maravilloso, Él es hacedor de milagros. ¿A quién no le gusta el Dios que hace milagros? A todos nos gusta el Dios que hace milagros. Y si tenemos el milagrito que se llama una factura, que se llama pagar el arriendo, que se llama el nuevo trabajo, ¿cierto, Leti? Que se llama, ¿sí? Entonces ese Dios nos encanta a todos nosotros. Sin embargo, lo que yo tengo que entender es que no es únicamente ese aspecto en mi relación con Dios. Y lo que yo he dicho con respecto a esto es, no minimicemos a Dios a ese punto. Eso es minimizar nuestra relación con Dios, porque Dios no es únicamente eso. Por supuesto que es el Todopoderoso, por supuesto que es el Soberano, por supuesto que Dios lo sabe todo, por supuesto que Dios es todo lo que nosotros sabemos cuando hablamos de los atributos de Dios. Creo que aquí se estuvo predicando sobre los atributos de Dios, si no estoy mal. Y a mí me encanta hablar de los atributos de Dios. Me parece que es un tema maravilloso hablar de los atributos de Dios. Pero hablar de los atributos de Dios muchas veces, ¿qué es lo que hace? Ubica a un Dios muy lejano de nosotros. Y mire, una particularidad que tiene el cristianismo, a diferencia de las otras dos religiones monoteístas que nosotros conocemos, que es justamente la relación que nosotros podemos tener con Dios. Alguna vez en la ciudad de París, hace muchos años, yo salgo de una estación del metro y veo que tienen un stand con Biblias. Bueno, unos libros estaban escritos en árabe y resulta que yo me acerco y estaban en árabe y estaban en francés. Y me doy cuenta que ese libro en los dos idiomas era la Biblia traducida al árabe. ¡Wow! Eso me llamó la atención. Entonces yo me acerco al stand y le pregunto al hombre ahí, curiosamente, ¿no? A ver, explíqueme un poquito qué es esto. Y me dijo que era que él se había convertido al cristianismo. ¡Wow! Yo digo, ¿cómo puede ser posible? Una religión como esa, tan fuerte que es, bueno, todo lo que nosotros sabemos, ¿sí? Y que este hombre se haya convertido al cristianismo. Y yo le pregunté, ¿qué te llevó a convertirte al cristianismo? Y la respuesta fue
única, directa y clara. En el cristianismo yo conocí algo que hasta ahora que yo nunca había conocido, y es a un Dios como papá. Colorín colorado. Mire, yo escucho muchísimo que cómo vamos a evangelizar a los musulmanes, que por aquí, que por allá. Gloria a Dios. Todas las técnicas de evangelización que hay, gloria a Dios. Pero yo creo que, y efectivamente por lo que yo vi, por esa experiencia que tuve, que el mundo necesita encontrarse con un Padre Dios. Nosotros los cristianos necesitamos encontrarnos o reencontrarnos con nuestro Papá Dios, con ese Dios que nos ama a nosotros. Jesús aquí nos está enseñando. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios con nosotros, Dios el Todopoderoso se encarnó en su Hijo, y una de las cosas, por supuesto, Jesús vino a darnos salvación, la vida eterna, todo lo que nosotros sabemos, pero no se olvide que Jesús lo que hizo fue enseñarnos a ser hijos, que nosotros seamos hijos. Mire, para mí el manual, si usted quiere aprender a ser un hijo de Dios, tiene que leerse el libro de Juan. Para mí es lo más espectacular que puede haber el libro de Juan, cómo Jesús se relaciona con su Padre. Si ustedes se dan cuenta, entonces, te alabo, Padre del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Y qué dice en el versículo 26? ¿A quién se está dirigiendo Jesús en el versículo 26? Al Dios todopoderoso, grande, majestuoso, tú que estás bien lejos por allá. No, se está dirigiendo ¿a quién? Sí, Padre, porque así te agradó. Qué linda esa relación que Jesús tiene con su Padre. Qué lindo que nosotros, y es mi oración, y yo le pido al Espíritu Santo que nos ayude a entender. La Biblia dice que es por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, que nosotros podemos llamar a Dios papá. Si no, otra vez, usted se va a quedar con un conocimiento doctrinal importante muchas veces. Hay gente que habla muy bien palabra de Dios. Una de las cosas, con mucho respeto voy a decir lo que voy a decir, pero yo he leído algunos teólogos antiguos y aún teólogos modernos, y una de las ausencias más grandes que yo he encontrado y una teología sana, no estoy hablando de, no, una sana doctrina, una teología muy interesante, muy profunda, pero poca relación con Dios. Es una cosa tremenda esto. Y me ha llamado mucho la atención. Ahí hay un discípulo en París que es de esta gente inquieta, ¿no? Y que les gusta buscar y leer. Y le dejé una tarea. Le dije, empieza a buscar teólogos de sana doctrina, reconocidos como tales, y dime cuántas veces esos teólogos hablan de Dios como un padre. Muy poco. Y casi inexistente. ¿Por qué? Porque nos hemos centrado únicamente en que sí es Dios, y es verdad, eso es verdad, porque yo no veo que aquí Jesús esté negando al Dios Todopoderoso. Yo no veo que Jesús esté negando al Señor. Pero si usted se puede imaginar que su hijo únicamente se relacione con usted porque pues usted le da, ¿cierto?, para que se mantenga, los que todavía tienen hijos pequeños, ¿no?, los que se acercan únicamente para pedirle, para que usted le subvencione una necesidad o alguna cosa, como alguna vez tuve una experiencia en París con un señor ya mayor, un francés, y me pidieron que hablara con él, porque el hombre muy mayor en esa época estaba muy acongojado. Y entonces nos fuimos a tomar un café y empezó a hablarme, y el tipo muy contristado, muy triste, me dice: yo tengo un grave problema, y es que un hijo mayor, ya el hijo no vivía con él. El hijo al papá, cuando se iban a ver, no lo invitaba a su casa, sino que lo invitaba a un sitio público, a tomar un café, a comer, pero no lo invitaba a su casa. Y este hombre me dijo algo que me pareció tan fuerte, tan tremendo, y fue: cuando yo voy a ver a mi hijo, yo sé que tengo que llevar la chequera, porque yo ya sé qué es lo que él necesita.
¿Para qué quiere verme? Miren, tristemente, eso le pasa a los cristianos con Dios. Con demasiada frecuencia. Nosotros entonces, ¿cuál es la motivación para buscar a Dios? Y yo voy a ser más atrevido en esto. Le voy a decir, ¿usted por qué está aquí esta tarde? Ay, Rubén, tío, ¿a qué hora le dije que viniera a predicar? Mire, yo estoy seguro de una cosa, que cuando nosotros los cristianos entendamos la relación que nosotros tenemos que tener con nuestro Padre Dios, como lo aprendió Jesús y como lo enseñó Jesús, mire, yo le garantizo que su vida cristiana va a ser totalmente diferente. Que usted va a dejar de claudicar entre dos pensamientos, que va a dejar de decir hoy sí, mañana no, depende de mi estado de ánimo, ¿no? Y que usted mañana va a anhelar tener una cita pastoral con su pastor a las 4 de la mañana, por ejemplo, como una persona que hablamos hoy, y lo va a anhelar. No, en serio, usted va a anhelar levantarse todos los días a buscar a su Padre Dios. Usted va a tener prisa. ¿A qué horas amanece? ¿A qué horas suena el despertador para encontrarme con mi Padre Dios? Con mi Padre. Aquí Jesús lo está diciendo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y ahí, después de eso, versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿De qué está hablando Jesús en ese pasaje? De su relación con Dios. No está hablando, y Jesús no está sacando grandes doctrinas, la teología, y hablando de los profetas. Jesús hablaba de los profetas. Mucho cuidado con eso. Y Jesús respetaba a los profetas, por supuesto. Sin embargo, en este pasaje, de una forma muy especial, Jesús, ¿qué es lo que Él está haciendo? Está exaltando, está exaltando su relación con su Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Díganme si eso no es una relación profunda, exclusiva, que Jesús tenía con su papá Dios. Rubén Darío estuvo hablando en un devocional europeo, y creo que estuvo predicando aquí ese mismo día, acerca de la honra. Por aquí veo que tienen la palabra honra. Yo me quedé pensando en esa predicación de Rubén Darío y me quedé un poco preocupado, no por Rubén Darío, sino por mí. Y la pregunta que yo me hice fue: ¿es que realmente yo estoy honrando a Dios como yo tengo que honrarlo? A mi Padre Dios yo le estoy dando la honra que yo como hijo, y en el caso mío como siervo de Dios, yo le tengo que dar a Dios. Bueno, estuve en crisis como 3 días. No, en serio. Yo tengo un temperamento que si no fuera por el Espíritu Santo, yo vivía deprimido y vivía, porque eso me da y me meto y toda la cosa ahí con el Señor. Y entonces no parece, ¿no? Todo el mundo es un colérico perdido, eso. No, pero tengo en mi relación con Dios, soy muy melancólico. Y los melancólicos sufrimos mucho de culpa, que pues no es bueno tampoco, por supuesto. Pero sí me llevó a mí a preguntarme, yo digo, ¿hasta dónde yo estoy viviendo mi relación con Dios como un hijo? Recuérdense en Malaquías capítulo 1, si no estoy mal, Rubén Darío, es donde está, ¿no? Si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y luego seguí leyendo, ¿no? Y dije, voy a ver qué es lo que sigue diciendo. Ay, por ahí a recordar un poco. Y dije, wow, qué fuerte esto, lo que Dios dice. Y justamente era cómo estamos honrando nosotros a Dios. A ver si nosotros, todos los afanes que tenemos en el mundo, al mundo nosotros le corremos, al mundo nosotros no importa la hora que sea, cuando sea, salimos corriendo. ¿Será que nosotros le corremos de esa forma a nuestro Padre Dios? ¿Será que nosotros sacrificamos muchas veces hasta la misma familia?
Yo no le estoy diciendo que usted deje de atender a su familia por ocuparse de las cosas de Dios, aunque la Biblia dice, lo que decía Leticia, sí que nos tenemos que ocupar primeramente del reino de Dios y su justicia. Todo con el equilibrio que hay que hacerlo, por supuesto. Pero yo estoy entregando mi vida realmente en mi corazón para honrar a mi Padre Dios. Pero mire, si usted no ha entendido esa relación que entendió Jesús que él tenía con su Padre, usted va a vivir en las famosas montañas rusas que nosotros conocemos en la vida de los cristianos. Falta de determinación, falta de servicio, falta de compromiso, falta de entrega, aún y empezando en su relación personal con Dios. Porque aquí no se trata únicamente de lo que usted viene a hacer a la iglesia. Se trata de lo que usted personalmente tiene que vivir en esa relación con su Padre Dios. Mire que después de todo esto, y dice Jesús que el Hijo revela al Padre a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es un tema muy interesante este que dice ahí. Pero vamos al versículo 28 que nos gusta tanto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿De quién había recibido Jesús esa potestad para decirnos a nosotros: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? ¿De quién lo recibió Jesús? ¿De qué fuente estaba recibiendo Jesús para poder decirnos eso a nosotros? El Padre. Una pregunta técnica. ¿Yo me puedo mover aquí o no? ¿Tengo un límite de...? ¿No? Todo está bien. A la hora que vengo a preguntar, ¿no? Cuando ya voy a terminar. Sí, no, es que en París me controlan mucho eso, que la cámara, que no sé qué, que entonces aquí no, aquí tengo libertad para moverme. Gracias. Al fin, Señor, escuchaste mi oración. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aquí esto tiene un elemento muy importante. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire lo que está diciendo Jesús. El que se ve, el que vive como hijo, el que honra como hijo, tiene que tener un corazón humilde. Lo que decía María Fernanda: qué orgullosa, qué autosuficiente. Ay, no. Mire que es que me llamó mucho la atención cuando ella me contó eso de la llevan en la silla de ruedas, y verdad, estaba más preocupada porque ella, como María Fernanda, ella que se mueve, que va, que viene, que manda a Rubén Darío, que... ¿Cómo puede ser posible sentada yo en una silla de ruedas? Qué orgullo tan grande ese, de verdad. Ella sabe que yo la quiero mucho. Sí, claro, los quiero muchísimo. Pero, de verdad, y mire, eso es en el caso de ella. Pero si usted se da cuenta, a todos nos pasa la misma cosa. Ella porque ahí llegó en la silla de ruedas. Y la situación suya cuando no tiene esto, cuando no tiene aquello, o con una enfermedad también, o con su relación en pareja, o con la relación con sus hijos, estamos mirando es únicamente por qué y por qué no tengo la solución, y por qué no pasa esto y por qué no pasa aquello. ¿Por qué no piensa más bien qué será lo que Papá Dios está tratando en mi vida con esta situación? ¿Qué es lo que Dios quiere tratar? Porque Dios lo ama, ¿o no? Porque Dios nos ama, ¿o no? O porque Dios es amor. La Biblia dice que Dios es amor. Luego, entonces, Dios, ese Dios Papá, que es un Dios soberano. A mí ese atributo de Dios me da la impresión que se nos olvida muy de seguido a los cristianos. Que Dios es soberano y que esa situación, su Papá Dios que lo ama, la sabe. La conoce, por difícil que sea, por dolor que le esté causando, Papá Dios sabe en su soberanía lo que usted le está pasando. Alguien hace algunos días me dijo: no, lo que pasa es que esa persona con la que pusieron ahí y que la nombraron, le dije: un momentico, no te olvides que Dios en su soberanía permitió esa persona que no te gusta, que te está haciendo daño, que te molesta, que todo lo que tú quieras, que puede ser verdad, pero no te olvides que en esa situación Dios tiene toda la soberanía y todo el control.
Tú no tienes el control sobre esa situación y lo vamos a ver ahora a través de 3 pasajes. Vamos entonces, y no se olviden, retengan, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a ir al Salmo 37 del 1 al 6, vamos a ir a Primera de Pedro 5 del 6 al 7, y vamos a ir a Filipenses 4 del 4 al 7. Tranquilo, ya. Es para que se ubiquen, que vamos a leer 3 pasajes en la Biblia con lo que voy a ilustrar lo que acabo de hablar. Estaba en la introducción. Y son 3 puntos que voy a desarrollar. Entonces, ¿se imaginan si la introducción, cómo van a ser los 3 puntos que siguen? Pero aquí no escuché lo que escuché en otra parte. No importa, dele, siga. No les digo, yo tengo que estar a las 4 de la mañana en el aeropuerto. ¿Y para qué dormir? Para levantarse uno a las 4. Aquí hay que acostarse muy tarde. Con este calor, ¿quién se acuesta temprano? Entonces, bueno, pues seguimos. Ya saben, Rubén Darío y María Fernanda lo que espera esta noche. Salmo 37, del 1 al 6. Oiga bien. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Otra vez, aquí nos gusta este versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿A quién no le ha salido ese versículo y esa promesa cuando repartimos en la acción de gracia las promesitas? Oiga, y nos encantan esas promesas, como la otra, ¿no? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero se nos olvida que Jesús te está diciendo también, ¿sí? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La Biblia no se puede leer y nosotros extraer un versículo, y a veces hasta ni el versículo completo, sino que sacamos el pedacito que nos interesa. Eso se llama descontextualizar la palabra de Dios. Dice aquí entonces, en el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Qué lindo pasaje ese. Ahora, hay varias cosas que dicen aquí. Aquí en el versículo 1, ¿qué es lo que comienza diciendo? No te impacientes por causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te impacientes. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe por qué permite que tú vivas lo que estás viviendo. Nosotros tenemos siempre la tendencia que todo es injusto. Pues nosotros somos cristianos, y bueno, y cuando decimos que somos hijos de Dios, y todo lo que nos pasa a nosotros, que no es lo que nosotros queremos, como nosotros queremos, cuando nosotros lo queremos, entonces eso es una injusticia. Pero tranquilo, la palabra de Dios dice aquí, no te impacientes. Somos muy impacientes. A veces queremos que las cosas se hagan cuando nosotros le hacemos un chasquido de dedos a Dios, y Dios entonces, no, a ver, familia linda, no. Jesús es el Señor, no es el siervo nuestro. A Jesús yo no le doy órdenes, a Dios yo no le doy órdenes. Yo le suplico a Dios, y Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer cuando Él considere que Él lo tiene que hacer. No se impaciente. Y nos gusta ¿no? A los justicieros les gusta el versículo 2, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba se secarán. Sí, ahí sí que decimos, sí, Señor, haz lo que tú tienes que hacer, sécalos como la hierba. A ver. Su pastora. Aquí dice el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muy bien. Aquí con el deleítate a sí mismo en Jehová, a mí me encanta ese versículo. ¿Qué es deleitarse en Jehová?
Es una buena pregunta, porque usted podrá decir, deleitarme en Jehová es cuando yo vengo a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, cantamos y tal, y estamos aquí, y entonces yo ya me deleité en Jehová. Usted también podrá decir, cuando yo estoy en mi tiempo de oración, ¿cierto? Ahí, en mi, como dice la Biblia, en mi cuarto, encerradito, y ahí, y entonces yo me deleito en Jehová. Seguramente, yo no digo que no. Sin embargo, el deleite de un hijo tiene que manifestarse en la obediencia. Ser y deleitarse con Dios en un tiempo de adoración, aún de quebranto, yo no digo que no, seguramente, ¿no? A mí me encanta estar en eso y quebrantarme delante del Señor, pero yo sé que yo me tengo que levantar de ahí. Porque luego el deleite en donde se va a manifestar es en lo que yo voy a vivir durante todo el día. Como la honra, hablar de honra, ¿sí? Hacia Dios o aún hacia una persona, decirlo únicamente yo honro, pero es muy bien, se le tiene que notar, se tiene que ver en su vivir, en dónde me voy a deleitar yo. Mire, yo predico con esto con mucho temor y temblor. Se los quiero decir. Hace algunos días me pasó, yo prediqué esto en París hace ya algunos días, hace unas semanas atrás. Y claro, yo predico, ¿no? Y así como me ven. Oiga, me pasó algo al día siguiente. Nuestras reuniones son el sábado, el domingo. Se me acabó el deleite. Todo lo que yo, y todavía no han visto las otras dos que quedan. Qué lección tan grande que yo tuve que aprender con esto. Y ahí, entonces yo decía, y claro, le hice la pregunta, ¿no? A la congregación, ¿cómo se está deleitando con el Señor? Cuando le ocurre algo en el día que no era lo que esperaba, o cuando le dieron la respuesta que no era la que quería. O cuando se le presentó una situación de tristeza, de dolor, se deleitó con su Padre Dios. ¿Sabe yo por qué me deleito y por qué tengo que aprender a deleitarme con mi Padre Dios? Porque mi Padre Dios no ha perdido el control sobre esa situación. Y eso es lo que yo tengo que entender. Si yo creo en la soberanía de Dios, yo tengo que entender que a mi Padre Dios no se le sale absolutamente nada de control. Que Él tiene control sobre todas las cosas. Ahora, yo quiero hacer a mi manera, yo quiero ir, pero tranquilo, aquí leímos, no te impacientes. Y vamos entonces, y dice en el versículo 5, que me gusta mucho, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Qué versículo más lindo ese, ¿no? Encomienda. Llévale eso a Dios, háblalo con Él, resuélvelo con Él, o mejor, déjalo que Él lo resuelva. Porque muchas cosas en nosotros yo no voy a poder resolverlas, no tengo el control sobre todo, y muchas veces el problema nuestro es que somos muy autosuficientes y creemos que nosotros podemos resolver todo, y no podemos resolverlo todo, no tenemos el control sobre todo. Y por eso es que los cristianos entramos a veces, y ¿por qué los cristianos se deprimen? ¿Por qué los cristianos ahora, con todas las enfermedades que nosotros tenemos? Yo estoy hoy muy recuperado de un asma que me diagnosticaron en el año 2015. Hace 6 años me diagnosticaron que yo tenía asma. Nunca había tenido yo problemas respiratorios de ninguna clase. Alguna vez, hablando con mi pastor, ya fallecido, el pastor Luis Bernardo Castaño, a eso buscaron, los médicos buscaban todas las explicaciones, que por qué, que no sé qué, que el polen, que esto, que la contaminación. Uno me dijo que era que yo tenía a la contaminación, ¿cómo se llama? Una alergia a la contaminación. Yo dije, alergia a la contaminación ambiental. Entonces, ¿yo qué voy a tener que hacer? ¿Vivir en una burbuja? Porque si es alergia, ¿en dónde no hay contaminación ambiental? Por Dios. Muy bien, y hablando con mi pastor un día me dice, déjate de tonterías, un buen caleño, déjate de tonterías, tu problema no es ninguna alergia,
Tu problema es que tú no has aprendido a hacer esto, a descansar y confiar en el Señor. Y claro, eso me generó a mí unas angustias y se convirtió en una alergia. ¡Wow! Hasta ahora, como les digo, gracias a Dios, estoy bastante recuperado. Hace como unos 6 meses atrás tuve una crisis bastante fuerte, ¿sí? Que un día pensé que me iba a morir ahogado, porque me dio una crisis de alergia que como nunca antes me había dado en estos 6 años, pero gracias a Dios, pues ahora estoy en un tratamiento muy bueno y sobre todo he tenido que... Y por eso yo predico de estas cosas, porque he tenido que aprender a confiar y creer que es Él el que lo va a hacer. Él es el que hace. Otra vez, yo pierdo el control, yo no sé muchas cosas. Mire, hasta aún yo puedo, yo personalmente, no voy a meter a nadie en esto, yo personalmente he cometido tonterías, he hecho estupideces que no tendría por qué haber hecho en el ejercicio del ministerio. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer aún en eso, en la tontería mía, aún en el pecado mío? Confiar que Él es el que va a hacer, que Él es el que va a restaurar, que Él es el que va a sanar. Porque Él sí tiene el control sobre todas las cosas. ¿Quién? Cuando yo no tengo la relación con mi Padre y es el Dios, entonces ese Dios va a estar muy lejano y yo no sé si va a ser o no va a ser. Cuando Jesús fue a comenzar su ministerio, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Se fue a estar en la presencia de su Padre. Es espectacular eso. ¿Cómo Jesús fue a estar en la presencia del Padre? ¿Y por qué entonces nosotros no nos la pasamos en la presencia del Padre? ¿Qué era lo que Jesús decía a todo el tiempo? ¿Qué era lo que le enseñaba a los discípulos? A orar y a orar y a orar y a volver a la presencia del Padre y siempre estar en la presencia del Padre. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Primera de Pedro 5, del 6 al 7. Otra vez, aquí una palabra que no nos gusta mucho. Primera de Pedro 5, del 6 al 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5, del 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hijos de Dios, Él tiene cuidado de tu vida. Él tiene cuidado de tus hijos. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues aquí dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillarnos. Y humillar no es otra cosa que reconocer delante de Dios mi incapacidad. La palabra de Dios dice que nosotros no somos competentes por nosotros mismos. Y mire, de la única forma, y cuando Dios va a empezar a actuar en nuestras vidas, es cuando yo reconozco mi incapacidad. Y cuando yo reconozco mi incapacidad, es que yo voy a encomendar y yo voy a dejar que Él haga, no como hacemos nosotros. ¿Sí? Yo le oro a Dios, yo supuestamente le encomiendo a Dios, pero entonces yo corro, yo voy, yo hago. Yo no estoy diciendo que nos quedemos quietos, durmiendo todo el día, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es la actitud de mi corazón con respecto a lo que solamente Dios va a poder hacer. Y esto dice aquí: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre vosotros. Otra vez, no te impacientes, deleítate. En lugar de impacientarte, más bien deleítate delante de tu Padre Dios. Y vuelvo y repito que un hijo que se deleita en su Padre Dios es un hijo que le obedece a su Padre. Es un hijo que hace la voluntad de su Padre. Nos decían esta mañana en el devocional europeo, los que se conectan al devocional europeo. Dice aquí: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y dice: mire, si nosotros no nos humillamos, usted va a vivir ansioso. Va a vivir ansioso por esto, por una cosa, por otra. Hoy va a ser una cosa, mañana va a ser otra. Y siempre vamos a tener motivos nosotros de que nos van a generar ansiedad.
Entonces, y va a terminar, quién sabe, yo no sé usted, espero que no sea, ¿sí? O como en el caso mío, y por eso yo hablo con autoridad del tema, va a terminar por ahí con un asma o con cualquier cosa de esas. Pura ansiedad. Este año, en unos días, el próximo 3 de junio, estamos nosotros celebrando 7 años de haber entrado al distrito donde estamos ahora ahí en París. Y justamente una de las cosas que a mí me pasó, perdón, ese año, justo con esa entrada, es que eso me generó mucha ansiedad. Eso fueron muchos trabajos, muchos gastos, bueno, y una cantidad de situaciones que se presentaron y me generó una ansiedad impresionante. Aquí está la Biblia. Y yo digo que hay que leer la Biblia y yo digo que hay que tener una relación con Dios. Qué fuerte eso. Pero yo sé, por eso yo hablo de estas cosas como hablo, hijos de Dios, con mucho respeto a ustedes, pero yo sé que si nosotros no vivimos esa relación con nuestro Padre Dios como tiene que ser, mire, esto se va a quedar en teoría únicamente. Humillaos pues, y dice, el que se humilla va a echar su ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque va a declarar que él es el único que va a poder hacer las cosas. ¿Qué tanto tiempo? Nosotros hablamos de que es que esto ya lleva mucho tiempo en esta situación. Ay. A mí me gusta un pasaje que dice por ahí en la Biblia, ¿sí? Esta leve tribulación pasajera. Primero, que es leve según la Biblia y que es pasajera según la Biblia. Eso es un poco, porque leve para quién. Hay unos que para unas personas eso es leve, es pasajero, pero para otros no. Para otros eso es muy fuerte, qué situación tan dura. Vaya a ver si nosotros nos tuviera tocado vivir, ¿sí? A llevar la cruz como la llevó Jesús, o vivir lo que vivió el apóstol Pablo. Yo ya tengo que ir terminando, ¿no? Según lo que me dijeron. ¿Hace rato? ¿Cómo que hace rato? Vea, le voy a decir una cosa. Deje de estar repitiendo todas las tonterías. Repita lo que dice la Biblia, ¿oyó? Filipenses 4, del 4 al 7, y con esto voy terminando, sí. Filipenses 4, del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Siempre, no importa la situación que nosotros estemos viviendo. Vamos a ver ahora cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Tanta hostilidad que a veces manejamos nosotros. El Señor está cerca. ¿Y qué dice aquí en el versículo 6? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas. Oiga bien lo que dice aquí, hijo de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y qué? Y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero para que pase este versículo 7, otro versículo que descontextualizamos y lo cogemos sueltos, y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, usted no va a tener esa paz ni ninguna paz si usted primero no hizo lo que dice el versículo 6. Por nada estéis afanosos. Si no, dice ahí, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Y qué dice? Con acción de gracias. Ahí está diciendo que usted dé gracias por lo que ya recibió. Ahí no dice eso. Ahí no dice que usted está dando gracias por lo que ya recibió. Usted dice, ahí dice que dé gracias y que eso le va a dar paz. ¿Por qué? Porque usted está confiando ¿en quién? En su Padre Dios. Estamos confiando, yo confío en mi Padre Dios, yo confío que Él va a hacer, aunque yo no lo vea, aunque yo no entienda. Mire, nosotros todo lo queremos entender. Una de las cosas que con mucho respeto yo le reprocho a los teólogos del siglo XXI, que es lo que conozco un poco más, es que
A todo le quieren dar una explicación. Que porque el griego, que porque el no sé qué, y porque el griego quería decir y no dice esto, sino aquello. Gloria a Dios por eso y los que estudian griego y todo, ¿sí? Yo no sé si para uno entender el amor de Dios uno necesita del griego. Yo no necesito del griego para eso. Yo necesito mi relación con mi Padre Dios, porque es el Espíritu de Dios, aunque yo no sepa griego, que me va a revelar las verdades que el Padre Dios tiene para mi vida. Tan claro como eso. Y es tan lindo eso. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, no dándole órdenes a Dios. En ninguna parte en la Biblia dice que nosotros le vamos a dar órdenes a Dios y menos ultimátums a Dios. O es que ocurre este día, a esta hora, o ya, ¿sí? O entonces cambio de iglesia, porque es que en esto aquí no pasa nada. No, esos oran por uno y eso no pasa nada. A ver, por favor, hijos de Dios. Nosotros le vamos a decir a Dios cuándo, cómo, a qué horas tiene que hacer las cosas. No, Él es mi Padre, pero no se olvide que Jesús entendió que Él era su Señor. Por eso fue que Jesús fue a la cruz y obedeció a lo sumo, y a lo sumo fue exaltado, porque Él conocía a su Padre. ¿Y conoció a su Padre en dónde? En la intimidad con Él. Así de sencillo con eso. Mira, aquí lo dice, con toda oración y ruego, y dé gracias. Dé gracias porque su Padre yo la escuchó, independientemente de que usted tenga o no tenga lo que le ha pedido. Es así como funciona esto. ¿Usted cree que los padres, yo soy padre de 3 hijos, mis hijos ya son mayores, la menor tiene 21 años, que un padre siempre le va a dar a sus hijos lo que sus hijos quieren cuando ellos lo quieren? Eso se llama malcriar a los hijos. Yo tenía una tendencia a hacer eso. Afortunadamente estaba mi esposa ahí, porque mi esposa muchas veces me ponía la mano no. Me decía, pero ¿y si tenemos con qué? Es que aquí no es que tengamos con qué o no, es que 1, lo necesita, es que 2, se lo merece en este momento. Gracias a Dios por la ayuda idónea que puso en mi vida. Y es verdad. Para eso necesitamos a veces, ¿sí?, las esposas que nos ayudan con eso. Y la paz de Dios, y mire lo que va a suceder en su vida cuando usted se confíe a Él. 1, no se impaciente. 2, eche su ansiedad sobre Él. Deje tanto afán, el versículo de Filipenses. Dejemos tanto afán, tanta corredera, creyendo que nosotros vamos a ir más rápido que el Espíritu Santo. Tranquilo. Y como les digo, cuando a mí me pasa esto, yo predico el día sábado y el día domingo me pasa una noticia que recibí. Entré en una de esas crisis. Usted dirá, pero se la pasa de crisis en crisis. Sí, es verdad, no, en serio, es verdad. Yo vivo muchas crisis porque me confronto mucho con la palabra de Dios. Y digo, Señor, pero yo realmente estoy viviendo esto como yo tengo que vivirlo. Y me puse tan mal ese día, y el Señor me dijo, ¿recuerdas tu predicación de ayer? No dijo pues, y con micrófono en mano y toda la cosa, sí, no se impaciente, a ver, deje la ansiedad, no se afane. Pues entonces el Señor me dijo, tranquilo, no se impaciente, deje la ansiedad y deje el afán, aplíquelo. Y tengo una paz, el Señor me dio una paz con esa situación. Hoy por hoy ya es una situación, creo yo, resuelta, y le doy gracias a Dios por eso. Pero mire, yo tengo que entender que mi Padre Dios se va a ocupar y se está ocupando de mí. Cualquiera que sea su situación, por más difícil que sea, por más incomprensible que sea para usted, sí, nosotros queremos darle la explicación y ponerle la lógica. Pero ¿y por qué yo sentada en esta silla de ruedas, una mujer tan dinámica, una mujer tan fuerte, tan joven? Eso, allá Carlos Marulán, con su almita y con sus cosas, pero yo... Mire, yo he aprendido una cosa, he aprendido muchas cosas en mi vida cristiana. Una de las cosas que me ha costado mucho aprender, Ya, gracias. Y he tratado de hacer,
es arrodillarme antes de que Dios me haga arrodillar. Porque cuando Dios le hace arrodillar a uno sí que duele. Hace algunos años ya de eso, tuve una imagen donde el Señor estaba hablando y me estaba jalando, tirando para que yo me arrodillara. Y yo dije, Señor, creo que tengo que arrodillarme más, creo que tengo que buscarte más, creo que tengo que experimentar más tu amor, más tu amor. Y es verdad, pero mire lo que me acaba de pasar también, cuando uno cree que ya tiene ciertas cosas no superadas y pasa lo que pasa, pero Dios lo permite. Y en su soberanía Dios sabía que en mi corazón yo necesitaba afirmar ciertos asuntos con Él. Y el Señor quiere que nosotros, nuestro Padre Dios, quiere que nosotros afirmemos ciertos asuntos con Él. Y mire, ahora fue eso, mañana puede ser otra cosa. Y lo más lindo de esto, que hasta cuándo va a ser, hasta cuando nosotros nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí le conoceremos como es Él, tal como Él es, dice la palabra de Dios. Ahí mismo en Efesios capítulo 4, donde estamos, algo muy lindo del apóstol Pablo, en el versículo 11, Filipenses, ¿sí? ¿Qué dije? Filipenses 4, 10. 4 dice, en el 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¡Wow! ¿Qué hombre es el apóstol Pablo? Y si ustedes se leen la carta a los Filipenses, Pablo viene hablando desde el capítulo 1 de todas las circunstancias complicadas que él había estado viviendo por motivo del Evangelio, aún hasta escasez financiera. Y el apóstol Pablo va concluyendo con esto. Todo pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mire, y aquí dice, cualquiera que sea mi situación. Uno cree que siempre el problema mío es el más grande. La necesidad mía es la más grande. La dificultad mía es lo peor que le puede pasar a uno. En el egoísmo nuestro. Pero otra vez, tranquilo, no se afane. No se impaciente. No se impaciente. ¿Y cuál es el otro? Deje la ansiedad. Deje de manejar tanto estrés, dicen, ¿no? ¿Por qué manejamos tanto estrés? Dejémoslo a Él, que Él es el que va a hacer. Y termino ahí mismo en Filipenses, capítulo 4, en el versículo 13, palabras espectaculares de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero, y otra vez, evocando lo que Rubén Darío nos hablaba acerca de la honra, y he estado pensando mucho en este tema que seguí desarrollando el resto del mes sobre la obediencia al Padre. Es que nosotros vivimos realmente para honrarlo a Él. La razón de ser de mi vida cada mañana es honrarlo a Él, glorificarlo a Él, exaltarlo a Él, vivir para su gloria. Y mire, cuando yo aprenda a vivir para exaltarlo, para su gloria, viviendo para la eternidad, yo voy a dejar de impacientarme, se me va a acabar la ansiedad y voy a dejar de estar tan afanado, confiando en Él, porque Él hará y Él tiene cuidado de nosotros, porque Él es nuestro Padre Dios. Pero otra vez, yo le pido al Espíritu Santo que esto no sea un tema, y muchísimo menos un tema motivacional para el alma. Yo le pido al Espíritu Santo que Él ministre a nuestro espíritu con esto. Porque usted puede salir motivado de aquí hoy. Y yo le puedo decir de aquí, y usted va a volar como águila imperial. No me interesa decirle que usted va a volar como águila imperial. Me interesa decirle que cuando usted conozca a su papá Dios, usted va a vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento, que va a disfrutar de Él, que se va a deleitar de Él, que va a deleitarse buscándolo más y sirviéndole más. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso fue lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, familia.
La palabra de Dios dice que antes de la fundación del mundo, Dios Padre ya nos había predestinado para que fuéramos sus hijos, que Él nos adoptó. Y el proceso de adopción, en ese proceso hay un proceso de selección. Y lo que tenemos que entender cada uno de nosotros es que Él puso su mirada sobre nosotros. Él puso su mirada sobre ti varón, sobre ti mujer. Y que ni tú ni yo estamos aquí por azar. Y que en este día tú estás aquí y no es ninguna casualidad que tú estés aquí hoy. En su soberanía Él ya lo sabía, tu Padre Dios. Espíritu Santo, yo te pido y pídale al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, ayúdame a conocer al Padre. No importa cuántos años de vida cristiana tenga, no importa cuánta experiencia tenga, no importa cuánto conocimiento tenga, dígale sencillamente: Padre, yo quiero conocerte más, quiero disfrutarte más. Padre, yo quiero deleitarme en tu presencia. Dígale aún: Señor, yo no quiero hoy vivir esto como unas palabras motivacionales para mi alma. Dígale: Espíritu Santo, yo te pido que hoy ministres a mi espíritu para vivir como ese hijo que el Padre quiere que yo sea. Porque Él ya ha dicho de cada uno de nosotros a través de Jesús lo mismo que dijo de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él ya se agradó de nosotros. Es ahora a nosotros de agradarnos con Él y de agradarle a Él. Señor, toma todo mi ser en este día. Toma nuestro ser, Señor, en esta noche. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia aquí en Madrid, en España, Señor. Gracias por la vida de tus hijos, Rubén Darío, María Fernanda. Gracias, Señor, por cada hijo tuyo que está aquí en esta noche, por los que escuchan tu palabra, Dios, para que tu palabra hoy sea viva y eficaz, para que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro ser y nosotros no solamente la aprendamos, sino y sobre todo podamos ponerla por obra. Gracias, Padre, porque puedo descansar en ti en este día. Gracias, Padre, porque entiendo hoy que no tengo que afanarme. Gracias, Padre, porque no tengo, Señor, que angustiarme, porque tú tienes el control. Y que nosotros podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: en la escasez o en la abundancia, he aprendido a estar contento, a estar feliz, porque no es ni la abundancia lo que le da sentido a mi vida, ni la escasez lo que me hace menos importante. Lo que le da sentido a mi vida eres tú, Padre, el saberme tu hijo y el saberme amado y reconocido por ti. Eso es, Señor, lo que yo quiero, y es así como quiero vivir cada día de mi vida, Padre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para seguir adelante, Señor, buscándote y sobre todo sirviéndote a ti, Señor, honrándote a ti, haciendo lo que tú me has mandado a hacer, viviendo para tu gloria, Señor, cada día, porque es solamente eso lo que podrá dar verdadero sentido y felicidad a un hijo, vivir para la exaltación y para la gloria del Padre. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por tu palabra.
Te pido, Dios, que seas tú bendiciendo a estos hijos tuyos en esta noche. Cada varón, cada mujer, Señor, aquí, cada familia aquí representada, Señor, esta familia del Senti City, aquí en España, Señor, amado papá, a través de tus hijos y siervos, que podamos hoy más y más experimentar el amor tuyo, papá, y que podamos vivir una verdadera relación de hijos con nuestro amado Padre Dios. Sí, Señor, tú eres el dueño del cielo y de la tierra. Sí, Señor, tú eres el que tiene control con todo y sobre todos. Pero tú eres mi Padre y yo sé que tú me amas y asimismo te quiero amar, te quiero seguir y te quiero servir a ti, Padre. A ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén, amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.